¿Cómo se desintegra un imperio que abarcaba medio mundo sin haber sido conquistado? ¿Quiénes empuñaron la bandera de la libertad mientras repartían las ruinas como botín? Hispanoamérica fue fragmentada, no por inevitables procesos históricos, sino por intereses, traiciones y ambiciones personales disfrazadas de causa patriótica, alentados y apoyados por los enemigos del imperio hispánico. En el siglo XIX, mientras Norteamérica se industrializaba, Hispanoamérica se incendiaba. Donde pudo haber naciones fuertes, florecieron repúblicas débiles. Donde pudo haber unidad, crecieron fronteras y detrás de cada frontera un caudillo. Este documental explora los factores balcanizadores de Hispanoamérica y los hombres que, al grito de independencia, sembraron la división y postraron a las nuevas repúblicas a los dictados del imperialismo anglosajón. La Ciudad de México, decían los ingleses, era la más rica y espléndida del mundo. Thomas Gall, fraile y viajero, la había comparado a Venecia, una urbe de casas espaciosas, calles anchas, tiendas ricas y un lujo que desbordaba las plazas. Hacia 1677, afirmaba Gall, de los 30 a 40.000 habitantes, al menos la mitad poseía su propio carruaje. Unos 15.000 vehículos recorrían las calles, muchos de ellos más lujosos que los de la misma corte de Madrid. México, para Gall, era una tierra de maravillas. Mujeres hermosas, vestidos espléndidos, caballos magníficos, calles bulliciosas, un paraíso de riqueza. Don Lucas Alamán, testigo de su tiempo, lo confirmaría décadas después. Pocas veces en la historia humana se había conocido un lujo y una comodidad semejantes. Las monedas de oro y plata de México no solo alimentaban su propio esplendor, sino que circulaban por todo el mundo. Algo similar podía decirse de Lima, considerada por muchos aún más hermosa y opulenta que México. Allí, el nivel de vida era envidiable. Incluso entre las clases bajas, el vestir distinguido, las joyas, las ricas sedas y los encajes finos de Flandes eran algo habitual. Muy distinto era el panorama en Londres. La capital inglesa padecía un pavimento miserable. Su plaza de St. James era un muladar de basuras y desperdicios donde los perros hurgaban a sus anchas. Las lluvias inundaban las calles debido al pésimo alcantarillado, y en verano, el hedor se volvía insoportable. No era raro que, desde las ventanas, se arrojaran todo tipo de inmundicias y la inseguridad era rampante. Ladrones y salteadores actuaban con total impunidad, en contraste con la tranquilidad y el orden que reinaban en la capital mexicana bajo la férrea vigilancia de su policía. Así lo relatan los cronistas de la época. Las posesiones españolas en América eran, sin lugar a dudas, las más ricas que jamás tuvo imperio alguno. El testimonio de Alexander von Humboldt desarma muchos de los mitos que se tejieron en torno al atraso de la América española. Con datos en mano, Humboldt sostenía que los indígenas bajo dominio español vivían mejor que los campesinos de Europa septentrional, especialmente que los siervos rusos y los jornaleros alemanes del norte. Una afirmación que descoloca cualquier discurso que pretenda presentar la monarquía hispánica como una estructura esclavista u opresora. La comparación económica también favorece a la América española. En su análisis de los salarios, Humboldt mostraba cómo un labrador indígena en la Nueva España ganaba 5 veces más que uno en la India británica. Incluso en términos fiscales, la diferencia era abismal. Humboldt señalaba que la Nueva España, con apenas 6 millones de habitantes, entregaba al Tesoro Real español el doble de renta neta que la India británica, a pesar de tener esta última una población 5 veces mayor. Una afirmación demoledora que deshace la narrativa de un imperio decadente y revela, en cambio, una estructura sólida, eficiente y rentable, tanto para la corona como para sus súbditos. Los datos de consumo también hablan por sí solos. A comienzos del siglo XIX, el habitante de Ciudad de México consumía en promedio 189 libras de carne por año, y el de Caracas, 141. En París, epicentro de la Ilustración, el consumo era de 163 libras. En cuanto al pan, los números eran similares. 363 libras por persona en México, contra 377 en París. Y esto sin contar el predominante consumo de tortillas de maíz, base calórica de millones. La América hispánica conocía una dieta abundante, diversa y suficiente para la mayoría. Un minero en México ganaba entre 25 y 30 francos por 5 días de trabajo, mientras que su homólogo en Sajonia apenas obtenía entre 4 y 4,5 francos. Una diferencia que muestra que el sistema virreinal no se sostenía sobre la esclavitud encubierta,
como tantas veces se ha querido insinuar, sino sobre un esquema de trabajo retribuido. La minería apenas representaba el 10% del PIB, y en muchos casos, como en la Nueva España, fue superada por el dinamismo del sector manufacturero, que llegó a duplicarla en importancia. Esta supremacía manufacturera no era casual. La producción minera y agrícola requería herramientas, implementos y logística, lo cual impulsó la aparición de una industria de apoyo, fabricación de herramientas, utensilios, vestimenta, insumos militares y productos de uso cotidiano. Con el tiempo, estas manufacturas dejaron de ser simples apoyos auxiliares y se convirtieron en la base de la economía interna, abasteciendo a la creciente población de los virreinatos. Así, se tejió una red de obrajes textiles, tanto urbanos como rurales, que cubrían buena parte del imperio. Se producían vidrios, jabones, velas, alimentos procesados, pólvora, cuchillos, machetes, lanzas, herraduras y un sinfín de productos. En este sistema se insertaba el monopolio comercial español, que favorecía principalmente a las manufacturas peninsulares, en especial a las catalanas y vascas, las cuales gozaban de privilegios económicos exclusivos para comerciar con determinadas zonas del imperio. Cataluña centraba sus ventas en las Antillas y el País Vasco en Venezuela. Incluso dentro de la península, estos grupos comerciales tenían prioridad frente a regiones como Castilla. Los virreinatos afianzaron su autosuficiencia productiva y comercial, desarrollando también astilleros en España y América, entre ellos el de Cuba, donde se construyó el buque más grande del mundo en su tiempo, el Santísima Trinidad, conocido como el Escorial de los Mares. No obstante, esta prosperidad tenía una sombra: las guerras europeas. Los conflictos de España